Oye, Carlos y Nati, yo creo que estas canciones de verdad generan como un mix de sentimientos, como les decía ahorita. Y yo creo que esta temporada tiene un título especial, como Niños en Navidad. Yo tengo que confesarles que yo disfruté mucho mi infancia en la Navidad. O sea, mi papá y mi mamá se esforzaron porque fuera muy especial con nosotros. Y hoy me alegra mucho la Navidad, me alegra mucho cuando llega esta temporada, Barranquilla se pone hermosa, esa brisa que ya empezó, no sé, todos los días hay un amigo mala hora que tiene algún plan, pero se pone especial y me alegra mucho, pero en el fondo hay como una pequeña nostalgia como de querer volver atrás, querer vivirla como cuando era un niño, porque yo creo que definitivamente los niños viven la Navidad de una manera especial, de una manera mágica. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Carlos, es ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué parece que a medida de que vamos creciendo dejamos de vivir la Navidad de la misma manera? Yo veo a tus hijos, a los hijos de todos mis amigos vivir Navidad con una emoción especial. Sí, primero, bueno, contarles que nuestra temporada de Navidad se llama Una Navidad como Niños. Hemos querido darle justamente esta faceta, por eso que estás diciendo. Y hay varias razones, ¿verdad? Hay unas que son obvias. Primero, los niños están en vacaciones. O sea, empecemos por ahí. Y esa sensación de estar en vacaciones te hace sentir, ¿verdad?, disfrutar la Navidad diferente que nosotros que estamos en el trabajo, vamos y venimos. Pero también tiene una connotación espiritual estar en vacaciones, ¿verdad? Pero lo segundo es que creo que los niños tienen algo en su corazón. Hay una manera en la que ellos interpretan la vida que les permite conectar más con las cosas de Dios, que les permite más conectar con el mundo espiritual. De hecho, la Biblia lo dice en Mateo, ahí lo van a ver en Mateo 18, y quiero ponerte en contexto. Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él ya se va a ir, o sea que Él va a morir y que Él ya no va a estar con ellos. Y una vez Jesús le dice a sus discípulos esto, ellos empiezan a discutir quién va a ser el más importante. O sea, es como si tu papá le dice a tu hermano y a ti que él se va a morir, ¿verdad? Y ustedes empiezan a pelearse ya por quién se va a quedar con qué y quién va a quedar al frente de la familia. Algo así pasó con la historia de Jesús. O sea, ellos en vez de llorar a Jesús estaban peleando. En vez de tener nostalgia, ¿verdad? Porque Él se iba, empezaron a discutir entre ellos con asuntos de ego, quién iba a ser el más importante. Entonces, en medio de esa discusión, le preguntan al mismo Jesús, además de una forma bastante incómoda, le preguntan al mismo Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos, quién es el más grande. O sea, ellos estaban tratando de compararse. Y entonces Jesús lo que hace es que llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Y les dice, hey, a menos que ustedes se vuelvan como uno de estos niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y luego les dice, porque quien se humilla y se vuelve como uno de estos niños, ese será el más grande en el reino de los cielos. Entonces te está hablando Él, te está diciendo, hey, estos niños tienen una particularidad, tienen una forma de ver el mundo, tienen una forma de entender la vida que les permite conectar a otro nivel con las cosas de Dios. Y eso me hace pensar a mí que algunas cosas a las que nosotros le llamamos madurez, en el mundo espiritual se les llaman soberbia. O sea, algunas cosas que nosotros fuimos perdiendo porque fuimos madurando, en realidad nos fueron distanciando de conectar a otro nivel con el reino de los cielos. Yo entiendo, y sé que algunas personas, sobre todo los que leen la palabra de Dios, pueden decir, sí, pero la misma Biblia nos invita a madurar. Es cierto que la Biblia nos invita a madurar, es cierto. Pero lo que perdemos de vista es que algunas de esas cosas a las que nosotros llamamos madurez, en realidad no lo son. Sino hay una línea delgada donde ya, o sea, esa madurez o esa sensatez te hace perder esa sensación de expectativa de ser eso que nosotros le llamamos madurez, en realidad termina siendo arrogancia, sobre todo en lo que tiene que ver con el control. Por eso creo que la primera característica que tiene un niño que lo hace conectar con el reino de los cielos de una manera especial es la capacidad de creerlo todo. Tú le preguntas a un niño qué va a hacer cuando sea grande y un niño te puede decir, yo voy a ser presidente o yo voy a ser astronauta. Y cuando tú escuchas eso, todos los que lo escuchamos decimos, ¿qué va? ¿Sí o no? Un niño te dice, va a ser presidente. Naciste en Colombia, eres hijo mío, ¿cómo vas a ser presidente? O sea, ¿me entiendes? Tú le dices, sí. ¿Verdad? Tú quizás no se lo dices, pero tu mente adulta desconecta de esa capacidad de crecer. Astronauta, en Colombia, si naciste en Soledad, ¿qué vas a ser astronauta? O sea, enseguida tú piensas, ¿me entiendes? ¿De qué estás hablando? O sea, nosotros llamamos a eso ingenuidad. Lo llamamos niños fantasiosos. Pero en el reino de los cielos, esto es visualizar conforme al poder de Dios y no conforme a tus posibilidades. Entonces, con el tiempo, nosotros vamos perdiendo esta capacidad de creerlo todo y en realidad lo que vamos es deteriorando nuestra capacidad de conectar con la grandeza de Dios. Y esto es muy importante. Fíjate que yo tengo una situación en mi casa con mis hijos y es que yo todo el año me las paso diciéndoles que
para Dios no hay nada imposible. Todos los días, nosotros en el carro, para Dios no hay nada imposible. Lo que tú le pidas a Dios, Él te lo puede dar. Lo que tú le pidas a Dios, te lo puede dar. Pero yo cometí un error, fue que yo les dije que en Navidad, los diciembre, no se los daba el niño Dios, sino se los daba Papito Dios. No era Santa, sino Papito Dios. Entonces ellos asocian enseguida, que yo les dije todo el año, que Papito Dios para él no había nada imposible. Entonces me pasan unos regalos que me toca o dañarles la fe o endeudarme a un punto. Quedo yo en un asunto complicado. Y ellos saben lo que yo les dije todo el año. Entonces me piden unas cosas fuera de contexto, ¿me entienden? Entonces a mí me toca echarles un cuento todo rebuscado. No, mira, lo que pasa es que yo soy el administrador de esos recursos, ¿verdad? Entonces eso primero pasa por mí y yo tengo que administrar esos recursos. Pero ¿cómo así, papi? ¿Cómo Hay un así? tema de flujo en el reino. ¿Cómo así? Ey, y de verdad me lo dicen a cada rato, pero ¿cómo así? Si tú mismo nos dijiste que para Papito Dios no hay nada imposible. Es más, yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro que ya Khalil sabe que yo soy el que le doy los regalos. Estoy seguro, solo que él sabe que si yo sé que él sabe, entonces ya no me puede manipular más. Entonces me dicen cosas como, pero ¿cómo así, papá? ¿Cómo así? Si para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo así que tú no me puedes dar esto? ¿Qué es esto? Si Él tiene recursos ilimitados, si eso es lo que enseñas en Living Room, hasta eso me dicen. Entonces, fíjate, Samara, por ejemplo, yo le dije, Sammy, Santa no es la que trae los regalos, es Papito Dios. Ella está aferrada a esa idea. O sea, aferrada a creer, no, papi. Ella me explica a mí. No, papi, no. Papito Dios le da el dinero a Santa y Santa trae los regalos. Fíjate, con todo y lo que yo trato de quitarle el sueño, de quitarle lo que para ella es algo extraordinario, ella no se deja. O sea, es como ella está aferrada a esto que ella cree y a esta visión que tiene de ese momento donde pueden recibir regalos. Y hablando justamente de esos regalos, a mí me llama la atención porque, bueno, las familias que tienen el privilegio de poderle dar estos regalos a los niños el 25, porque sé que todas las familias no pueden y no quiero escucharme ingenuo, pero dentro de un contexto normal donde se le puede dar a los niños un regalo de Navidad, este día 25 donde tú le das regalos es una materialización de lo que hemos enseñado aquí en Living Room, porque ellos visualizan, ellos se lo imaginan. Khalil quiere un PlayStation, ¿verdad? Y entonces él se lo imagina, lo visualiza. Se ve en el cuarto jugando con él, ya sabe dónde lo va a poner, se mandó a hacer un escritorio para poner PlayStation, claro. Ya sabe todo lo que va, ya lo visualiza. Ahora el 25, ese día, aquello que él vio en una visión, ahora es una realidad. Y esto tiene una connotación espiritual muy poderosa. Fue lo mismo que nos pasó con la casa a nosotros. Aquello que visualizamos siendo grandes pero con corazón de niños, ahora vivimos en ese sueño, en esa visión. Ahora duermo, ahora me acuesto, ahora desayuno, almuerzo, en eso que yo visualicé. Y tiene mucho que ver con el reino esta experiencia. Pero lo curioso es que pareciera que fuera el momento de los niños, pero no es el momento de los niños, es el momento de los padres. Y los que son padres lo saben. Nosotros nos acostamos tardísimo el 24 y no importa qué hora nos acostemos, el 25 tenemos que estar en pie porque yo tengo que ver la cara a ellos. Yo tengo que ver esa cara cuando ellos abren eso y cuando lo que ellos visualizaron se hace una realidad. Entonces, pareciera que fuera el momento de los niños, pero es el momento del padre. Eso es como el primer año. Tú escuchas eso el primer año que te dicen que ¿qué le vas a celebrar? Cumpleaños al niño el primer año si él ni cuenta se da. Entiendo, es cierto. Desde el punto de vista de sensatez económica, es cierto. El asunto es que esa celebración, la respuesta que yo pienso frente a eso es que yo no se lo estoy celebrando a él. Yo estoy celebrando, yo como papá, que tengo el privilegio de tener un hijo y que hoy cumple un año. Entonces, eso da una connotación distinta cuando tú te das cuenta que es el momento del Padre. Y al entender que es el momento del Padre, y por eso el Padre Celestial nos permite ser padres, al entender que es el momento del Padre, cambia nuestra perspectiva acerca de Dios. Porque cuando tú le pides algo a Dios, tú piensas que es tu momento, ¿verdad? Que es tu momento. Pero es el momento del Padre, del ver tus ojos brillar cuando eso que visualizaste se hace realidad en tu vida. Por eso el Salmo 35 dice algo poderoso. Y David hacía que sus tropas lo repitieran. O sea, era como que necesito que ustedes se programen neurolingüísticamente, necesito que ustedes afirmen esto, necesito que ustedes pronuncien este mantra una y otra vez. David se lo decía a sus soldados. Hey, repítanlo. El Señor se deleita en tu bienestar. ¿Qué significa deleitarse? Luego que Él cuando te ve recibir lo que tú le has pedido, se alegra tanto que termina convirtiéndose en su momento. Entonces, en la medida en que tu espiritualidad no estés soportada en que es tu momento,
sino que es el momento del Padre. Cada vez que tú recibes aquello que visualizaste y que tú puedas decir en medio de tus oraciones, más que sean unas oraciones ansiosas, pidiéndole a Dios, Señor, tú te deleitas en mi bienestar, tú te deleitas en conceder los deseos de mi corazón. A ti te hace feliz que yo sea feliz, a ti te hace feliz que mi familia esté sana, a ti te hace feliz que mi familia prospere, a ti te hace feliz que estas navidades mis hijos puedan tener los regalos, a ti te hace feliz que a mí me asciendan en el trabajo. En la medida en que tú vives esta relación en donde es el momento de Dios porque Él se deleita, nace alrededor tuyo algo que se conoce como expectativas, ¿verdad? Y fíjate que muchas veces nosotros hablamos de fe, pero hablamos la fe como un asunto que nace de nosotros. O sea, es un asunto forzoso y tú puedes escuchar en muchas plataformas, ten fe, porque si no tienes fe no te sanes, porque si no tienes fe Dios no te va a dar aquello, porque si no tienes fe. Y la fe se vuelve una carga porque es algo que sacas de adentro de ti. Como que tienes que pujar, Tienes que pujarla, ¿cierto? Pero cuando tú más bien conectas con esta paternidad de Dios, con que Él se deleita, con que Él está atento, ¿verdad? Porque Él es un Padre bueno, como dice Mateo, y está pendiente de tus necesidades y está atento a tus necesidades. Cuando Él se está atento a eso, cuando tú lo ves con esta perspectiva, de una forma natural, como un fruto, nace una expectativa. Y la expectativa es la atmósfera perfecta para que el reino de Dios se manifieste. Por eso Jesús le dijo a los niños, hey, quien es como un niño va a conectar con el reino. Porque las expectativas son el caldo de cultivo para la manifestación de las promesas de Dios en la vida de unas personas. Por eso me gusta más la palabra expectativa incluso que la misma palabra fe, porque la palabra fe se le ha dado tan mal uso que ya es como difícil que la gente la vea de la forma correcta. Pero la palabra expectativa está más virgen. Entonces es una palabra, ¿verdad?, que te muestra que es una atmósfera correcta para que Dios haga lo que Él ya quería hacer porque es su momento. Fíjate, por ejemplo, que cuando viene Jesús a la tierra, que es lo que estamos celebrando en Navidad, dice Dios o los profetas le decían a la gente lo mismo que yo le digo a mis hijos, que es, pero colaboren, estamos aquí en una, para Dios no hay nada imposible, ¿ok? Lo mismo que yo le decía a mis hijos. Pero fíjate que dice la palabra que cuando Jesús andaba por la zona de Galilea, no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces le pasó lo mismo que a mí me pasa con mis hijos. Exactamente igual. Aunque el relato de los profetas era que para Dios no hay nada imposible, en un momento dado histórico en Galilea, Él no pudo hacer allí muchos milagros, sino unas cuantas sanidades. No pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque no había expectativa. ¿Y por qué no había expectativa? Porque había mucha familiaridad. Como Él se había rodeado con ellos, ¿verdad? Había crecido con ellos. Había crecido con ellos. Este es el que juega con nosotros, ¿me entiendes? Este es el hijo de María, el carpintero, yo lo vi, yo jugaba con nosotros, íbamos juntos donde la vecina, él, ¿me entiendes? Los dos hacíamos travesuras, o sea, qué milagros ni qué nada. Esta familiaridad convirtió la obra salvadora de Dios en un ambiente casual que no estaba dotado, que no ofrecía la atmósfera para que se manifestara la voluntad de Dios. Ahora, el punto es, ¿hasta dónde nosotros hemos convertido nuestra relación con Dios en algo familiar? En algo familiar que deja de ser esta expectativa que puede causar un cambio en tu vida. Y yo lo veo fácil, por ejemplo, en nuestras reuniones. En el liderazgo, por ejemplo. Fíjate que nosotros como líderes, es algo curioso, Pipi, yo sé que tú me vas a dar la razón con esto. Siempre preguntamos cómo estuvo la reunión. Y lo primero que preguntamos es qué tal estuvo la enseñanza y qué tal estuvo el worship. ¿Y qué importa eso? Sí me va a entender. O sea, convertimos nuestra experiencia, nuestro encuentro con Jesús en un bien o mal, en un tema tan trivial como qué tal estuvo el worship, qué tal estuvo la enseñanza. O sea, tú te satisfaces con que hayas dicho el mensaje fue entretenido y el worship me erizó. Pero esa es una expectativa mediocre. Porque cada vez que tú te encuentras con Jesús, cada vez que pasas por esas puertas, tú deberías tener una expectativa que tu vida puede cambiar para siempre. Que Dios puede traer una palabra que te muestre una visión acerca de un negocio. Hoy domingo tú pudiste venir con una expectativa familiar, como que una reunión más en living room, me voy y vuelvo a ver otra reunión. Y cuando sales de aquí te preguntan, ¿cómo estuvo? Bien, es chévere, nos reímos, cantamos unas canciones de Navidad. Bien. Está bien, somos familiares, todos somos amigos. Habló Carlos Fraija, que es el de siempre, el de siempre, de todos los domingos. Habló Pipe, que es el de siempre, con sus chistes. Jorge cantó con sus canciones. Y es un asunto tan familiar que se vuelve religión. Se vuelve religión, aunque nosotros no profesamos abiertamente religión. Ahorita cuando presentaste, no somos evangélicos, no somos católicos. Aunque tú puedas decir todo este tipo de cosas, realmente la religión está en el corazón. Tú puedes decir que no eres evangélico, ni eres católico, ni eres nada.
Pero si en el corazón todo esto se te hace familiar y cuando entras por esas puertas no conectas con que es tu momento y es el momento del Padre, donde tú puedes experimentar sanidad en tu cuerpo, cuando tú estás escuchando estas palabras dice la Biblia que son soteria. Esta palabra trae este shalom de Dios que es sanidad física, que es prosperidad, que es paz. Tú dices, mientras yo escucho estas palabras, el reino de las tinieblas retrocede. Yo soy sanado, en mis células son reconstituidas. Si había algún problema en mis células y que yo no lo conozco, porque hay gente que ni siquiera se ha enterado que tiene problemas en sus células, aunque no me haya enterado, mientras yo estoy en este lugar soy rejuvenecido, soy sanado, mis negocios avanzan, mi vida prospera. Yo estoy atento, Señor, porque tú me vas a hablar para tomar una decisión. Esa es una expectativa de milagros que marca la diferencia. Y aprovechando que estoy hablando de líderes, y ya les doy la palabra porque sé que cuando empiezo a hablar no. Pero es importante, yo me apasiono con esto. Hablándole a las personas que están en producción allá atrás, a todos los que están allá, a la gente que está en cámaras. Aún ustedes que están ahí en cámaras podrían hacer esto familiar y estar tan concentrados en lo que están filmando, en que todo salga bien, que se pierden de vista que Jesús está aquí. Y me hace recordar el hijo pródigo, el hijo mayor, el que se quedó en la casa, no el que se fue, porque siempre hablamos del que se fue, pero poco hablamos del que se quedó. El que se quedó, ¿qué dice la Biblia? Que le estaba sirviendo a Dios como están ustedes. Y le servía, y le servía, y le servía. Y cuando veía que el otro prosperó, cuando quizás tú veas que otra gente prospere y otra gente tenga algunas cosas, tú puedes llegar y decirle al Señor, Señor, pero yo llevo 300 domingos en Living Room en la cámara. Señor, pero si yo lo que he hecho es poner las letras 300 domingos, ¿por qué la otra gente prospera? Este tipo le dijo eso ahí. Y el padre que representa a Dios le dijo, hey, ven acá. Todo lo mío siempre ha sido tuyo. Que tú no lo hayas pedido y no te hayas apropiado, no es mi culpa. Y entonces esto es una palabra para ustedes que la siento en mi corazón. Todo lo de Dios es de ustedes. Mientras tú estás filmando, no te pierdas que tu Padre está aquí y puede cambiar tu vida para siempre. Sanidad, milagros para ti, para tu familia, para tus negocios. Nosotros no estamos aquí haciendo un show mediático. El día que esto se vuelve un show mediático, somos más fariseos que lo que promulgamos que no somos. ¿Ya terminaste? Ya. Tú perdona. Oye, me encanta lo que dices porque hace mucho sentido. Yo creo que definitivamente es como encontrarme con que sí, a veces abusamos de la adultez o de la madurez y nos roba la capacidad de creerlo todo. Por ejemplo, ahora me está pasando algo que es que vendí mi carro y quiero comprarme un carro nuevo, pero tengo un presupuesto. Mi esposa tiene un presupuesto como multiplicado por 2. O sea, el presupuesto que nosotros tenemos, no le gusta ningún carro de los que yo le ofrezco del presupuesto que tenemos. Todo su presupuesto está multiplicado por 2. Y mi primer pensamiento es como que es una insensatez. En el corazón de ella es que Dios se lo puede dar. ¿Sí me entiendes? Y es como una línea delgada. No estoy diciendo que hagamos, digamos, malas decisiones financieras, pero hay un momento donde tú tienes que creer que Dios puede hacer un milagro y que de pronto un carro del doble del precio puede costarte un poco menos porque hay una oportunidad y estar abierto a eso. Así que me encanta lo que dices porque definitivamente una de las cosas que no podemos perder de cuando éramos niños viviendo Navidad es esa capacidad de creerlo todo. Ahora, Nati, quería hacerte una pregunta y es que yo creo que algo que me pasaba mucho como niño es que yo incluso luego de que me enteré que Papito Dios no era Papito Dios, sino que eran mis papás, era como que yo pedía sabiendo que mi papá me escuchaba, porque mi papá y mi mamá siempre tuvieron como la capacidad de qué quieren y no siempre tuvieron los recursos financieros, pero buscaban la manera de complacer alguna petición que nosotros teníamos y buscar cosas. Y de pronto, no sé, cuando yo pedía una bicicleta top, mi papá compraba una bicicleta de segunda y la pintaba y hacía como si fuera nueva. O sea, siempre buscó la manera de que yo me sintiera escuchado. Y yo creo que una de las razones por la cual esta adultez o esta sensatez nos pierde esa magia o nos roba esa magia es porque a veces sentimos, o me ha pasado, como que Dios no nos escucha. Y yo quisiera que, no sé, que esta Navidad fuera algo especial y que nosotros iniciáramos el año 2024, Nati, con una perspectiva diferente. Sin embargo, yo veo que a ti eso no te afecta mucho. Porque Nati es de las personas, así como mi esposa, que ella siempre está como conectada con que Dios la escucha. O sea, que Dios como que cada detalle de tu vida Él lo cuida. Y quiero preguntarte cómo hacer para volver a conectar con eso, volver a conectar con el hecho y volver a ser como niños. Sí, fíjate que como dices tú, es una característica muy específica de los niños, que así tú no le estés, por decirlo así, escuchando y lo tengas aquí encima, él cree que tú sí lo estás escuchando y que es obligatorio. O sea, que aunque tú no lo escuchaste, él cree que eso fue dado lo que estuvo pidiendo. Fíjate que en Santiago 4:2 dice
que no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y creo que muchas veces, como dices, no recibimos es porque creemos que Dios no nos está escuchando. Y a veces podemos buscar otras alternativas para que Dios nos escuche, por decirlo así. Siempre buscamos otras personas porque creemos que nuestra oración no es escuchada. Buscamos intercesores y no quiero que me malinterprete porque yo creo en el poder de orar los unos por los otros. Es más, la Biblia nos invita a eso. Creo que en esta comunidad tenemos muchas personas con dones. Creo en el poder de la impartición. Creo en poder reunirnos y orar por algo específico. Es más, hago parte del equipo de Heaven, donde nos dedicamos, por decirlo así, a eso. Pero en algo que aún más creo es que Dios te escucha. Es que Dios escucha a cada uno de nosotros. Entonces creo que ir y presentarse a Dios cuando de verdad tú le estás haciendo una petición es porque realmente debes ser consciente que para Él eso es importante. Fíjate que también una de las maneras que a veces nosotros creemos que Dios no nos escucha es porque la petición que tenemos, la oración, o es algo muy pequeño e insignificante o es algo muy grande del cual Dios quizás no tiene o no le importa o quizás es demasiado para Él. Una de las cosas pequeñas es que en estos días, digamos como que estábamos viviendo familiarmente como una temporada bien fuerte. Fue una semana en la que yo sentí que eran como 4 meses todo lo que estaba ocurriendo y no sé, salimos temprano, vamos al gimnasio, colegio, regresamos, extracurriculares, reuniones alternas y ya cuando yo llego a las 7 de la noche súper agotada, queriendo tirarme a la cama, si no hay algo de living room en la noche, voy ganada, por decirlo así, pero ya a las 7 de la noche se acaba mi día, encuentro a Samarita súper triste, llorando, que tenía al día siguiente un examen, mami, no me lo sé, y fíjate, eso era algo muy pequeño, o sea, para mí que venía de todo el día con estrés y mucha tensión, para mí era algo insignificante, pero para ella era algo muy grande, y yo pude ver allí, o sea, en esa escena, cómo el corazón de un padre puede ver que, aunque sea pequeño supuestamente para mí, yo le di toda la importancia y toda la atención para que eso pudiera ser solucionado. Y bueno, me dediqué a ella y pude estar allí. Lo mismo cuando pedimos cosas grandes, cuando yo me casé con Carlos, digamos como que para él siempre el tema de la salud fue algo supremamente importante. Para mí, yo no venía con eso, ya el tema de la salud en la familia es algo, digamos como que es un pilar en la familia de nuestras peticiones. Y cuando empezamos y yo le escuchaba en las oraciones y decía algo, yo sé que de pronto te va a sonar así como a mí el primer día, Señor, que no nos dé ni la más mínima gripa. Yo decía, ni la más mínima, yo decía, Dios mío, que, o sea, esto es algo, o sea, ¿a quién no le da gripa? Decía yo, o sea, como que, bueno, si Él lo está diciendo, yo me uno y yo me pego en esa oración. Y fíjate que hay algo que desde que nació Yashua, que tiene 17 años, son cosas como que yo cuento a partir de ese momento, siento que eso marcó mi vida por primera vez madre, y desde ese día a mí nunca me ha dado una fiebre, no he estado así tirada en una cama, que mal, o sea, preparando este mensaje yo dije, ¿en serio que yo no me he enfermado? Bueno, nada más el COVID, que ese sí, digamos como que el COVID no se sujetó a la oración, pero lo importante es cómo Dios ha escuchado eso, ¿cierto? Y que aunque es algo muy grande, para Él ha sido importante. Y yo creo que así hay personas en este lugar que podrían decir, Natalia, lo que tú viviste en esa semana, en que pareció 4 meses, ha sido toda mi vida. O ha sido todo este año. Y quiero que sepas que sea pequeño o grande, Dios tiene cuidado de eso, Dios te escucha. Realmente quiero que escuches esto, Dios te escucha. Dios escucha tu petición, aún cosas que ni siquiera tú has hablado, que nadie ha escuchado, en el susurro de tu mente, allí cuando, mira, las palabras no te salen, Dios ha escuchado tu clamor de sanidad, de libertad financiera, de libertad. Hay mucha gente que se siente muy oprimida emocionalmente, como que dice, este día voy a ser feliz, y es como que nada los deja, es como que se sienten prisionados. ¿Se dice así? Aprisionados. Y creo que Dios tiene cuidado de eso también, tu vida emocional, tu paz mental y cómo tú te puedas sentir. Te ves linda, por cierto. Gracias. Mira que es algo curioso porque
eso que tú dices, a veces la gente deja de pedir porque sencillamente en algún momento histórico no recibió una respuesta. ¿Ves? Yo me he escuchado mucha gente que me dice, no, porque alguna vez pedí, y eso hace parte del proceso que nosotros le llamamos madurez. Tú eres este niño que crees que vas a ser astronauta, que crees que tienes todos estos sueños de grandeza, y tus propios papás son los que te van aterrizando. Sea sensato y te van diciendo, usted, ¿no? ¿Qué astronauta? Si usted es un burro, y te van aterrizando, ¿verdad? Con los que tienen estos papás así maquiavélicos. Y empiezan, pero un equipo de psicólogas buena. Pero nosotros empezamos, ¿verdad?, a perder esta capacidad de creer. Y en el mejor de los casos, cuando tú le pides algo a Dios y Dios no te lo da. Aparentemente Dios no te lo da. Y hay algunos asuntos que tenemos que revisar, ¿verdad? Por ejemplo, hay momentos en donde tú le pides a Dios, pero hay una resistencia natural a eso que estás pidiendo y hay una resistencia incluso a la palabra de Dios. Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta, que está en Daniel 10, que dice que este Daniel estaba orando para que Dios le revelara algo, para que Dios le mostrara algo. Y dice que él se había metido en ayuno. Y no quiero cuestionar el ayuno, algún día hablaremos solo del ayuno, no lo estoy cuestionando ni censurando. Pero fíjate que ahorita te decía que como la gente cree que el asunto es de adentro y no es de un padre bueno, sino que crees que es tu momento, tú te das cuenta que la gente siempre está buscando cómo convencer a Dios. Como no es su momento, sino que es tu momento, tu propósito espiritual es convencerlo. Entonces algunas personas hacen unos ayunos para ver si el tipo cede. Algunas personas en nuestra cultura, por ejemplo en Bogotá, suben el cerro de Montserrat para ver si el tipo cede. Aquí en el Atlántico hay gente que se va caminando y hace unos pactos para cuando Semana Santa, que si tú me das esta petición, si tú me concedes esto, si se sana mi hijo en Semana Santa, que se llama ¿cómo qué? Los penitentes del Santo Tomás, ¿verdad? Entonces los tipos se pegan atrás en la espalda. Entonces, eso se oye escandaloso, pero también se oye escandaloso cuando tú todo el tiempo le estás haciendo ofertas a Dios, te doy esto, te doy aquello, te doy esto. Y es como si tú le debieras a Dios. Imagínate mi hijo que quiere algo de mí y siempre me está ofreciendo cosas porque siempre tiene que tratar de coaccionar mi buena intención. Y así nos vendieron a Dios. Entonces te das cuenta que este mismo Daniel necesitaba una respuesta de Dios y empieza a ayunar. Ojo que no estoy cuestionando el ayuno, algún día hablamos de eso, no puedo explicarlo ahora. Pero el tipo empieza a ayunar, ¿verdad? Y luego aparece un ángel varios días después y le dice, hey Daniel, no tengas miedo, ¿verdad? Porque desde el mismo día, desde el día 1 que empezaste a orar, tu oración fue escuchada. Solo que el príncipe de Persia, que está hablando de una entidad demoníaca, el príncipe de Persia se me ha opuesto durante 21 días y Dios tuvo que enviar al ángel Miguel. Fíjate que te está hablando de un trasfondo espiritual que tú no puedes ver. Te está mostrando, no es que Dios no te escuche. Para que algunas cosas se manifiesten en el mundo físico, hay algunas, por así decirlo, resistencia en el mundo espiritual. Pero como tú no puedes ver el mundo espiritual, tú asumes que Dios no está haciendo nada. Pero me llama la atención esta expresión, porque la mayoría de la gente lo que hace es asociar, fíjate, porque Daniel estaba ayunando, Dios le dio esto. Si el ángel no se aparece, ¿sabes qué piensa Daniel? Que lo que causó el favor de Dios fue su ayuno. Claro. Pero fíjate que el ángel aparece a decirle, hey, brother, desde el día 1, o sea, todo el hambre que has pasado es en mano, desde el día 1, yo te escuché. Esto no se trata de cuánta fuerza tú le metes a esto. Ojo que no estoy cuestionando, simplemente es esta idea de que yo siempre necesito hacer algo y siempre tengo una relación con Dios transaccional. Siempre estoy haciendo pactos y transacciones con Él porque yo necesito moverle el corazón a este sujeto que tiene un corazón de piedra. Es como este niño, porque ahorita estábamos hablando de nuestros hijos, este niño que tiene este papá irresponsable, que se gasta el dinero en casinos con otras mujeres y cuando le va a pedir la plata a la merienda, dice, papi, por favor, y tiene que decir la palabra correcta, mira que yo no tengo, y siempre como el discurso correcto para que el papá se conduela y le dé la plata. Por favor, no podemos tratar a Dios así. Entonces le dice, desde el día 1 yo te escuché. Hay otro ejemplo, por ejemplo, Tomás, de lo que tú estabas hablando ahorita. Él lanzó una expresión X, no estaba orando, simplemente estaba hablando con sus amigos y en medio de ese contexto dijo, loco, a mí me cuesta creer. Tenemos una canción de eso, por cierto. A mí me cuesta creer, decía Tomás. A mí me cuesta creer y yo no voy a creer hasta que yo no meta la mano en su llaga. Nunca oró. Aún así Dios lo estaba escuchando. Cuando Jesús aparece, Jesús le dice, aquí está. Es decir, que incluso las expresiones que tú lanzas sin que estés en un contexto de tirado en la cama, arrodillado, expresiones bien casuales que tú lanzas en medio de conversaciones, tu Padre las está escuchando.
Y esto es muy importante, que tengas en cuenta esto, la resistencia, para que no te desanimes rápidamente. Y yo creo que quien le ha encantado nuestro inicio de la temporada de Navidad. Un aplauso para Carlos y Nati. Yo creo que es muy bueno y yo no sé, pero yo de mi parte quiero vivir toda mi edad adulta con esa magia de ser niño en Navidad y espero que ustedes conecten con ese corazón y que en Living Room todas las personas vivamos con esa expectativa. Me encanta lo que dices, Carlos, de la resistencia y hay algo que yo me he dado cuenta en mi propia vida, incluso en la vida de las personas, y es que a veces nos desanimamos porque asociamos al tiempo para que ciertas cosas se den resistencia. O sea, como que tú dices, no, esto está difícil, pero simplemente es que hay cosas que se van a dar en cierto tiempo y tú lo asocias a una resistencia. Por ejemplo, como un embarazo. Como un embarazo. O sea, quizás tú quieres que tu hijo nazca ya, vas a tener que esperar. Y eso no es que ninguna resistencia ni el príncipe de Persia. O sea, eso, no hay príncipe de Persia ahí. O sea, es un producto, es un efecto natural. Y yo, por ejemplo, hablando de la Navidad, yo recuerdo que, o sea, siendo un niño a mí me encantaban los carros. Y yo siempre pedía un carro, pedía un carro y pedía un carro. Ya cuando uno va creciendo, el carro como que va aumentando de tamaño, el carro que vas pidiéndole a tus papás. Entonces ya a partir de los 12 años, yo ya quería manejar, y yo ya quería mi carro y todo. Pero yo a los 12 años todavía no podía recibir un carro, porque en Colombia la edad legal para manejar, si tú eres una persona pegada a la legalidad, son los 16 años que ya puedes sacar tu pase. Oye, y yo recuerdo que por más que mi papá quisiera, simplemente había un tiempo natural para yo recibirlo. Nada más fue que cumpliera 16 años y a mi papá lo llama un señor con el que había hecho un negocio y le dijo, mira, no te puedo pagar, pero ahí tengo un carro. Wow. Y justo mi papá se acordó de que yo toda la vida había pedido un carro. Justo eso nunca me lo habías contado. Justo cumplí 16 años y Dios hizo y orquestó todo para que mi papá me pudiera entregar mi primer carro. Y yo creo que es como eso, o sea, hay momentos donde tú simplemente no puedes cansarte de pedir. Y Nati, quiero darte el micrófono a ti, ya Carlos se ha apoderado de mi show acá de Navidad. Perdón. Porque yo te he visto a ti como permanecer y como esperar. Y yo creo que a pesar de que no podemos asociar el tiempo a resistencia, hay una manera de esperar. Tú puedes esperar desanimado o tú puedes esperar de manera activa. Y tú eres esa persona que el momento, o sea, del punto 1 hasta que algo se materializa, tú siempre estás como activamente esperando y haciendo cosas hasta que el tiempo suceda. Y quiero preguntarte, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes en medio de eso? Sí, yo creo que hay algo clave y es que mientras tú esperas, no es que tú estés de manera insistente como torciéndole el brazo a Dios para que Él lo haga. ¿Me hago entender? O sea, porque a veces creemos que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero siempre debemos estar esperando de que Él lo va a lograr hacer. Y creo que una de las maneras es siempre mantener el enfoque en lo que tú deseas, porque muchas veces cuando viene esta resistencia o cuando vienen otras ideas, digamos como que no siempre tú sientes como lo negativo, por decirlo así. También existen otro tipo de variables, ¿verdad?, que te pueden desenfocar, pero es muy importante tú tener qué es lo que tú quieres hacer, o sea, hacia dónde quieres avanzar, porque es muy fácil poder seguir otro tipo de líneas. Entonces, fíjate que también todo tiene un tiempo, lo que tú decías, todo tiene un proceso, lo que Carlos decía, no, yo quiero quedar embarazada y a los 3 meses tener el niño. No, tú no puedes. Tú tienes que esperar 9 meses, hay un tiempo para cada cosa. No, yo quiero tener un súper trabajo. No, te quieres ganar tantos millones. Ah, no, tú te los puedes ganar, pero primero tienes que ganar experiencia. No creas que tú, no, me siento súper frustrado, Dios, tú no me escuchas. No, o sea, empieza desde cero. Empieza, por decirlo así, haciendo cosas básicas dentro de lo que estudiaste para poder alcanzar un gran cargo. Entonces, fíjate que nosotros tenemos esta concepción de que apenas nosotros oramos o lanzamos la petición, de inmediato tenemos que recibir la respuesta, y si no viene frustración y nos vamos por otra vía. Hay algo que nosotros, digamos, como que antes de leerlo en la Biblia, que está en Números, yo tenía en mi mente que cuando dice la Biblia que Dios entregaba el maná a su pueblo, era que caía el pan del cielo. ¿Cuántos aquí creen eso aún? Es como si el pan cae. Como que, y ellos iban en canastas, no sé si lo veíamos en los muñequitos. Mantequilla en Navidad sabe especial.
O sea, Ok. esos pan de Barranquilla en Navidad sabe maravilloso. Pero la Biblia dice que lo que caía en rocío eran semillas como la de cilantro. O sea, eran semillas chiquitas, eran blancas y que ese pan sabía como a oblea, la oblea que te vas a comer ahora, ¿cierto? Entonces, digamos como que todo tomaba un proceso, no era como que la gente recibía el pan, no, tenían que hornearlo, tenían que tostarlo, tenían que calentarlo para poder consumir el pan. Y creo que eso es en nuestra vida. Fíjate, nosotros cuando aquí ustedes que se saben toda la historia de la casa, en realidad compramos hace 6 años el lote. Durante 5 años estuvimos creyendo, estuvimos viendo cuál es la manera como Dios la va a hacer, cómo es la manera en que Dios va a hacer. Porque muchas veces no, va a ser de esta manera, pero Dios siempre tiene algo mejor. Y creo que cuando tú sigues la voz de Dios, cuando sigues el plan de Dios, cuando sigues enfocado en eso, empieza Dios a aparecer el cómo y cuáles son las vías alternas que Él tiene para poderlo ejecutar. A veces hay gente que viene donde nosotros en consejería, que el matrimonio lo tiene, mira, patas arriba, y yo digo, vamos a creerle a Dios, vamos a seguir enfocados en la palabra que Dios lanzó. Esa palabra no varía, esa palabra se cumple. O sea, vamos a enfocarnos con Él, vamos a cooperar con Él. Y creo que ese es... digamos como que lo que nosotros debemos empezar a trabajar junto con Dios, en hacer equipo con Él y podernos enfocar en esa misma vía. Total, Nati, me encanta eso. Bueno, yo creo que se nos metió la banda. Yo creo que ir aterrizando, pero nada, yo creo que hay muchas cosas interesantes que han hablado hoy. Nuevamente, gracias. Definitivamente, como decía ahorita, yo creo que esto es un grupo de gente. Al fin y al cabo, una comunidad es un grupo de personas. Ustedes y yo que estamos acá, todos estamos igual. Y yo creo que es muy importante que a partir de hoy nosotros vivamos no solo la Navidad, sino nuestra vida con esta capacidad de los niños, de creer, de pedir, de saber que Dios siempre nos escucha, de saber que quizás hay resistencia, pero el Padre se está encargando, y de saber que hay un tiempo para todo, pero para Dios es importante, y seguimos caminando hacia allá. De mi parte, pues creo que es un día donde nosotros podemos prepararnos para lo que viene en esta década de otras esferas. Y quiero terminar, Carlos, pidiéndote que pues ores por nosotros y por todas las personas que están acá con respecto a esto. Ok, vamos a orar. Quédate ahí sentado hoy. Sencillamente quiero ponerlos en contexto para hacer la oración conforme a lo que hemos hablado de una Navidad como niños. Sabes que la Biblia tiene la historia de un niño, y este niño es José. Todos conocen la historia. Este José tenía un sueño que Dios le dio. ¿Cuál fue el sueño? Tú vas a ser un gobernante. Seguramente el sueño que Dios te ha dado a ti. Es como cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser? Te dice astronauta, presidente. A José, Dios le mostró que él iba a ser un gobernante. Tenía 16 añitos. Tú vas a ser un gobernante, y tiene este sueño, y lo sueña y lo sueña. Pero cuando él cuenta el sueño, como le pasa al niño astronauta, cuando él cuenta el sueño hay una resistencia. La primera resistencia es de la familia. Tú, si tú eres nuestro hermano, familiaridad, lo que hablamos ahorita. Tú, ¿cómo así? Gobernante, si yo soy mayor que tú. Esa resistencia, esa familiaridad hizo que los hermanos terminaran atacando su sueño, porque a veces es la gente que más te ama, la gente más cercana, la que trata de hundir ese sueño. A veces es la gente que tú menos esperas, tu papá, tu mamá, tu esposo, que tienen estas palabras hirientes que tratan de enterrar ese sueño, y entonces ahora cogen a José y lo entierran en un pozo y luego lo venden como esclavo. Y yo me pregunto, en esta época en donde hay tanta inseguridad, ¿qué peor que estar secuestrado? ¿Qué peor que estar esclavizado? Y tú ves la historia y lees Génesis y ves que José es esclavo. Tú dices, qué peor situación. La narrativa hubiera sido, y perdió la libertad, y no podía ver a sus papás, y pasó el fin de año. Imagínate la narrativa, y pasó el fin de año sin su papá, y pasó el fin de año sin ver a sus hermanos, y los días pasaban y él miraba por un huequito y el sol apenas entraba. La Biblia ha podido escribir todo un drama alrededor de la historia, pero el autor de la Biblia, el Espíritu de Dios que está dentro de ti, lo que escribe es, pero Dios estaba con José. O sea, la narrativa no es una narrativa dramática, es en medio de la situación complicada, Dios está con José al punto, ¿verdad?, que Potifar en este caso, había una gracia con Potifar y lo pusieron como gobernador. Y yo sé que algunos de ustedes están pasando situaciones difíciles y que todo este discurso se puede escuchar, ay, qué lindas las canciones de Navidad y todo, pero no sabes lo que yo estoy pasando, Carlos.
Pero yo estoy seguro que si tú buscas dentro de tu historia, vas a encontrar razones en donde puedes ver que Dios es bueno y que Dios está a tu favor. Tu narrativa va a marcar la diferencia. ¿Cómo cuentas la historia de tu vida? ¿Cómo la cuentas? Pero dentro de lo que estás contando, no se te olvide contabilizar la idea que Dios está contigo. No lo dejes de contabilizar, no lo dejes de ver. Ahora luego entra en la cárcel. ¿Qué podríamos decir? ¿Verdad? No, y en la cárcel, y era preocupante la situación en la cárcel. Y otra vez más decía, pero Dios estaba con él. Y puso gracia con el carcelero. Y toda la narrativa es Dios está con él. Dios está con él. Y sabes, siempre que en la Biblia se menciona que Dios está con alguien, siempre, acto seguido, te muestran la grandeza y el poder de Dios. Lo vas a ver, te lo estoy contando en José, que llegó a ser el primer ministro de Egipto. Pero también lo vas a ver, por ejemplo, en la historia de María, que es la historia de la Navidad. Se le aparece este ángel y le dice, tú vas a quedar embarazada y todo esto. Y él te dice, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo? Y esta pregunta es la que a veces roba nuestra perspectiva espiritual. ¿Y cómo va a ser posible que yo me sane? ¿Y cómo va a ser posible que yo rescate mi negocio? ¿Y cómo voy a salir de este endeudamiento? ¿Y cómo? Así se preguntó Moisés cuando le dijo Dios, oye, tú vas a sacar al pueblo de Israel. ¿Y cómo va a ser posible que yo saque el pueblo de Israel si yo soy tartamudo? O igual fue Gedeón, y vas a vencer a esos 135,000 con 30. ¿Y cómo es posible con este número? Todos los hombres de Dios, el mismo Abraham, vas a ir a caminar y vas a tener una generación. ¿Y cómo si yo soy un señor? ¿Y cómo si ya mi mujer tiene una cantidad de años? ¿Y cómo? Y tú también tienes tus y cómo. Tienes tus y cómo, ahí estás con tus y cómo, y cómo. Y quizás en esta Navidad, a pesar del ambiente navideño, hay algo que no te deja conectar. Y es lo que queremos derribar hoy. Esta pregunta, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero la respuesta del y cómo de todos estos hombres siempre fue, y Dios está contigo. Dios nunca le dijo cómo. Su respuesta parecía que no respondiera a la pregunta. Es una respuesta que es como, eso no es lo que te estoy preguntando, es una respuesta como irracional. Pero a la pregunta que todos estos grandes hombres le hicieron, ¿y cómo? La respuesta de Dios fue, yo estoy contigo. Y tú sabes qué dice Mateo 1. Dice, y la Virgen concebirá un niño y su nombre es, ¿qué significa? Dios está contigo. Y ese es tu y cómo. Ese es tu y cómo. Y yo quiero que tú en medio de esta noche o esta mañana, perdón, tú le digas a Dios, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y escuches la voz de tu Padre. Tú la escuches. Hijo, porque yo estoy contigo. ¿Y cómo voy a salir de este diagnóstico médico? Hijo, estoy contigo. Hija, estoy contigo. Tus células van a sanar. Hija, estoy contigo. No vas a morir. Hija, estoy contigo. ¿Y cómo? ¿Y cómo voy a solucionar este problema matrimonial? Mi familia es un caos. Hijo, estoy contigo. Hijo, estoy contigo. ¿Y cómo, Señor, este endeudamiento? Tanto dinero que debo, Señor, tanto. Hijo, estoy contigo. Hijo, estoy contigo. Escúchame bien. Escucha la voz de tu Padre. Hijo, estoy contigo. Una vez más, hijo, estoy contigo. Esa es la respuesta de tu Padre. Esa es la respuesta. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres real. Esto no es un show mediático, esto no es un ejercicio religioso. Nosotros estamos aquí porque sabemos que tú eres real y tú escuchas nuestra oración, Señor. Nosotros ponemos primero que todo nuestras finanzas en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Tú eres proveedor, Señor. Nosotros hacemos lo que podemos, salimos a trabajar. Mañana lunes le vamos a dar con toda, pero tú eres nuestro proveedor. Y podemos estar tranquilos que no nos va a hacer falta nada en la nevera, que vamos a poderle dar cosas a nuestros hijos. Que aunque a veces dudemos, podemos estar tranquilos porque tú estás con nosotros. Esa es nuestra tranquilidad en nuestras finanzas. Esa es nuestra mayor riqueza. No es cuánto tenemos en el banco. Nuestra mayor riqueza es que tú estás con nosotros. En nuestra salud, Señor. Tratamos de comer saludable y evitamos todo lo que escuchamos a toda esta gente de YouTube y de Instagram diciendo que si comes quemado, que si no comes quemado, que si una cosa, que la otra. Y tratamos, Señor, en medio de tanta información, de hacer las cosas de forma correcta, de alimentarnos bien. Pero ni siquiera sabemos si estamos haciendo caso a la información correcta.
y llegamos a una conclusión: no tenemos manera de protegernos de una enfermedad, no tenemos manera de ser nuestra propia garantía. Pero podemos estar tranquilos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y por tu llaga fuimos sanados y ponemos nuestra salud en tus manos. Y mientras yo hablo esta palabra, cualquier persona que esté experimentando enfermedad, la energía sanadora de Dios toca tu cuerpo, sana tus células, sana tu vida. Personas con problemas de ansiedad, la paz de Dios entra en tu mente y en tu corazón. Personas con angustia frente al futuro, la paz de Dios enmudece toda voz que altera tu corazón. Personas con problemas cardíacos, la presencia de Dios regula todos tus sistemas. Todo cáncer se desvanece por la palabra de Dios. Toda leucemia se desvanece por la palabra de Dios. Todo dolor de cabeza, jaquecas permanentes enmudecen por la palabra de Dios. Nuestra seguridad, una vez más, en medio de tanta inseguridad, atracos, secuestros, en medio de todas las noticias, Señor, nosotros hacemos lo que podemos, estamos en lugares, evitamos lugares peligrosos, pero Señor, solo tú puedes protegernos. Y ahorita escuchamos hablar de Miguel y de Gabriel y de todos estos ángeles que ni siquiera entendemos bien, pero sabemos que están a nuestro alrededor, Señor, y que estos ángeles de tu reino acampen alrededor de nosotros, de Living Room, de esta comunidad, Señor. Que acampen alrededor de nosotros para que ningún mal nos toque, Señor. Y sí es cierto, hay gente que le pasan cosas malas, pero nosotros tenemos esta palabra en nuestra boca: caerán 1000 a nuestra diestra y 10.000 a nuestro alrededor, pero a ti y a mí no nos tocará, porque tú estás conmigo. Una vez más, porque tú estás conmigo, y esa es mi garantía, Señor. Gracias, Señor, porque la respuesta siempre ha sido que tú estás conmigo. Hola a todos, soy Carlos Freyja y quiero darte las gracias por hacer parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí vas a encontrar videos y vas a encontrar contenido que no solamente tiene el potencial de cambiar tu vida, sino también la de tus familiares, la de tus amigos e incluso la de tus compañeros de trabajo. Por eso te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones y que puedas compartir con otros de lo que Dios nos ha dado. Y si quieres apoyar este movimiento y quieres ayudarnos a continuar con nuestra labor de llevar este mensaje a otras personas en el mundo, te invito a que vayas a la descripción de este video y le des clic a nuestro botón de donaciones. Bye bye.